Bien, buenas tardes. Gracias por venir, disculpen la demora. Bueno, mi nombre es Gastón Fernández, trabajo en el área de desarrollo de Montevideo.com y le voy a hablar sobre código. Bueno, me imagino que si vinieron a una charla que dice código en el título, voy a asumir que son programadores. ¿Bien? Entonces, no sé si le ha pasado que de repente le asignan una tarea de hacer un mantenimiento en alguna base de conocimiento. Bueno, tratan de buscar el programa que tienen que modificar. Cuando finalmente lo encuentran, se encuentran con algo como esto. Bien, no me refiero al tamaño de la letra precisamente, sino a la gran cantidad de código que hay ahí, ¿sí? Este es un único procedimiento de más de 1500 líneas de código, con muchas anidaciones en if, muchas rutinas que van y vienen y realmente es muy difícil de mantener. Entonces, bueno, para esto voy a citar a Douglas Crawford, que es un gurú JavaScript, que es uno de los impulsores incluso del formato JSON, como formato de intercambio de datos, que él dice, como programadores nos gusta pensar que pasamos la mayor parte del tiempo tipeando poderosamente, pero la realidad es que pasamos la mayor parte del tiempo contemplando el abismo. Y bueno, un poco lo que trata de transmitir él con esa frase es que sí, la realidad, lidiar con código incorrecto es bastante complicado. Y con código incorrecto me refiero a, de repente, código que funciona bien, que cumple con sus objetivos, es eficiente, pero que es muy difícil de mantener. Y bueno, y estudios que se han hecho al respecto dicen que en nuestra actividad como programadores, el 90% del tiempo nos pasamos leyendo código más que escribiendo. Y por eso, bueno, creo que tratar de lograr escribir, hacer que el código sea más legible también nos va a ayudar a escribirlo. Y bueno, parte de las dificultades que tiene lidiar con código incorrecto es que, bueno, es muy difícil entender lo que hace el programa, es muy difícil también introducir cambios, a veces los cambios que introducimos tienen consecuencias no esperadas. Incluso también creo que los temas más preocupantes es que los desarrolladores nuevos, cuando no tienen experiencia, aprenden de alguna forma de ese código malo y terminan replicando esos vicios en otros programas, ¿sí? Y bueno, obviamente la consecuencia también, como comentaba Cecilia en la charla anterior, que la productividad baja bastante a lo largo del tiempo porque bueno, uno tiene que buscar workarounds para lidiar con ese código, se termina formando una bola de nieve que después es muy difícil mantener. Y bueno, en mi trabajo como jefe de desarrollo, bueno, quería de alguna forma tratar de buscar a ver cuáles son las pautas que le puedo dar al equipo para que logren, bueno, tratar de evitar estos problemas. Y en esa búsqueda encontré este libro, Clean Code, de Robert Martin, que recomiendo que lo lean, que pese a que está orientado al lenguaje Java, obviamente los conceptos son fácilmente trasladables a otros lenguajes, incluso GNexus. Y bueno, es parte de lo que basé esta charla, bueno, con un poco de mi toque personal. Y bueno, las cosas que dice Robert Martin en el libro, dice, bueno, escribir código que entienda una computadora es una técnica, pero escribir código que entienda un humano es un arte, ¿sí? Y bueno, incluso plantea que hay una unidad de medida para medir la cantidad de la calidad del código, que básicamente es la cantidad de insultos por minuto que uno libera al momento de leer. Bueno, pero ¿qué es el código limpio? ¿Sí? Él salió a preguntarle a varias personalidades del desarrollo de software, ¿sí? Bueno, y parte de los conceptos que él relevó son algunos de estos que voy a mencionar acá, que es, bueno, es simple, es directo, hace bien una cosa y no hace, y hay una única forma de hacerlo. Resulta ser lo que se espera, es decir, uno cuando lee el código de una función, bueno, como que, bueno, esto es más o menos lo que me imaginaba que iba a ser ese código. Obviamente los nombres están muy bien puestos. Y se lee como prosa, eso se refiere a bueno, que uno puede leer el código y de alguna forma poderlo leer, lo puede leer como si fuera lenguaje natural. Y sobre todo, bueno, que se siente o se percibe de alguna forma que el código está escrito por alguien que realmente le importa, ¿sí? Que se prestó atención a los detalles y eso de alguna forma se ve reflejado en el código. Pero bueno, parece que escribir código limpio es de alguna forma como una obra de arte. Si uno puede llegar a reconocer que un cuadro está bien pintado, pero no necesariamente sabe cómo pintar uno, ¿no? Y bueno, sucede algo similar con el código limpio, o sea, uno puede llegar a reconocerlo, pero bueno, eso no implica que sepamos cómo escribirlo. Y bueno, yo ahora les voy a comentar algunas de las técnicas que se presentan en el libro y algunas que voy a agregar yo. Primero, obviamente, antes que nada, hay que utilizar el sentido común, ¿sí? Porque más allá que son reglas o pautas, no hay nada absoluto. Y bueno, uno siempre tiene que tratar de ver
si realmente se aplican o no, pero siempre nunca dejando de tener en claro que el objetivo es hacer que el código sea más legible. Y bueno, el primer tema, obviamente lo que hay que encarar es la responsabilidad. Nosotros, como desarrolladores, somos responsables por el código que escribimos, ¿sí? Así como todas las profesiones tienen cierto código de conducta, ¿sí? Los abogados, los escribanos, los médicos tienen su propio código, nosotros si queremos ser tratados como profesionales también tenemos que hacernos de un código de conducta. Por ejemplo, a uno no se le ocurriría a un cirujano decirle, bueno, mira, estamos atrasados con las operaciones, mira, no te laves las manos, pasá a operar directamente que tenemos que salir rápido. Bueno, un poco así tiene que ser con nuestro trabajo. Y bueno, ahora yendo un poco más al tema práctico, en lo posible hay que tratar de mantener el mismo estilo, ¿sí? Si la organización no tiene una guía de código, bueno, por lo menos hay que tratar de mantener lo que ya está escrito en esa base de conocimiento. Por ejemplo, bueno, si la base de conocimiento está escrita en inglés, sigamos escribiendo en inglés, no utilicemos palabras en español y tampoco, obviamente, mezclemos, ¿sí? Si describe los identificadores con camel case, o sea, usando mayúscula para separar las palabras, sigamos usando lo mismo, no agreguemos otras formas. Usar el espaciado también, los espacios de alguna forma transmiten cierto conocimiento, o sea, uno así como escribe con el idioma español, o sea, separa párrafos agregando líneas en blanco, bueno, también podemos agregar líneas en blanco que de alguna forma traten de comunicar que en ese código se está cambiando de alguna forma de lo que se viene haciendo. Y bien, los nombres son muy importantes, hay que tratar de escribir nombres que tengan sentidos, que revelen nuestras intenciones, para que digan un poco para qué creamos ese identificador, esa variable, qué hace, cómo se usa. Por ejemplo, bueno, si ponemos un nombre que sea cortito de escribir, pero y ponemos un comentario capaz que para tratar de explicarlo para qué lo vamos a utilizar, pero bueno, a medida que pasa el tiempo, estamos leyendo el código, además del trabajo de tratar de entender lo que está haciendo ese código, tenemos que hacer la traducción interna, bueno, esta variable, a ver qué quería decir. Bueno, es mucho más fácil escribir variables que sean más largas, no hay problema con escribir ese tipo de identificadores, o sea, preferible que sea largo que corto pero críptico. También es importante que se puedan nombrar, ¿sí? Hay casos que se usan ciertas codificaciones en los nombres, que bueno, después incluso cuando trata de leerlo el código, para usarse para adentro o tratar de explicárselo a alguien más, es muy difícil tratar de nombrar este tipo de variables. Y elegir buenos nombres lleva tiempo. Hay que tomarse el tiempo, no es tan difícil como poner el nombre a un hijo, pero bueno, es algo del estilo. Uno tiene que tomarse el tiempo y bueno, que quizás no salga de primero, pero bueno, cada vez que se nos ocurra alguna mejora, hay que llevarla a la práctica. Bien, en cuanto a los procedimientos, hay que tratar de que sean tamaño reducido, ¿sí? Es muy difícil hablar de pautas, pero bueno, quizás podemos decir que lo ideal sería que no pasen una sola hoja del editor, pero bueno, incluso si se puede hacer que sea más corto, es mejor todavía. Usar nombres descriptivos, obviamente. Tenemos que tener claro qué es lo que hace esa función con solo leer el nombre. Es decir, hay process product, no sé qué tipo de procesamiento puede estar haciendo, así que como nombre de procedimiento no me ayuda para nada. Mantener coherencia en cuanto a los nombres de las cosas, a los verbos que se utilizan, los sustantivos, no mezclar, o sea, uno de forma tal de que uno pueda llegar a predecir cómo se llama la función que está tratando de utilizar. Manejar un mismo nivel de abstracción, o sea, de repente cuando uno está implementando una función podría bajar un solo nivel, que capaz que se puede ver más claro en un ejemplo, si uno de repente le dice, bueno, hay que hacer una búsqueda y guardar el resultado de esa búsqueda en un archivo de texto. Bien, si yo escribo este código, bueno, está claro que estoy haciendo una búsqueda, pero bueno, ya después lo que continúa en el código ya es como que en realidad hace eso, graba en el archivo en el disco, pero como que está yendo muchos detalles, son detalles ya de cómo se guarda el archivo en el disco, que es no lo que me interesa reflejar en este momento en el código. Bien, los procedimientos tampoco tienen que tener efectos secundarios. Por ejemplo, si fuera ese método, ¿sí? Chequear contraseña, no tiene que hacer nada más, no tiene que crear sesión, no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada más que lo que se expresa en el nombre. Tratar las consultas a los datos y las modificaciones como procedimientos separados, o se hace una cosa o la otra, pero nunca a las dos cosas a la vez. Ahora sí, yendo un poco más al tema GNexus, yo recomiendo no utilizar subrutinas, ¿sí? Por un lado, no explicitan cuáles son los parámetros que están utilizando, o sea, qué datos se utilizan. Uno, para poder
tener la seguridad de lo que se está haciendo, bueno, tiene que ir a ver el código de esa subrutina y después es medio complicado volver a donde el punto de partida, y pese a que uno puede llegar a tener cierta idea de las cosas las variables que puede estar manejando, en realidad puede estar manejando cualquiera del ámbito global del objeto. Y bueno, también cuanto más explícito estén las cosas es mejor. Hay gente que obvia poner cómo se van a usar esas variables dentro de la declaración del procedimiento. Si son de entrada hay que ponerle de entrada, si son de salida, y si incluso si hace las dos cosas es mejor dejarlo claro. Bien, otro de los principios que hay que utilizar a la hora de desarrollar código es el principio de responsabilidad única, que básicamente que dice que las cosas tienen que hacer una cosa, tienen que hacerlo bien y ser lo único que hagan. Eso queda claro en una función. De repente, si estamos hablando de un módulo, bueno, todos los métodos o procedimientos que tengamos dentro de ese módulo tienen que estar relacionados entre sí. Hay que tratar de que no tengan poca relación con cosas que están por afuera, etc. Y otra forma de verlo es que, bueno, un objeto debería tener solo una única razón para cambiar. Algunas pautas que pueden decir que, bueno, que este principio no se está cumpliendo. Por ejemplo, puede ser que, bueno, un procedimiento que tenga muchos parámetros o parámetros booleanos. Por ejemplo, los parámetros booleanos, como de alguna forma están diciendo que la función se tiene que comportar de forma distinta según el valor de esa variable. Bueno, ahí obviamente nos pueden estar dando la pauta de que en realidad ese procedimiento está haciendo más de una cosa. Bueno, mezclar capas de la arquitectura. Si algo se encarga de trabajar con la interfaz de usuario, hay que dejar que así sea y no mezclar con otro tipo de código, con lógica, o con modificación de datos. Y bueno, y también si nos encontramos con objetos que bajo cualquier tipo de cambio se ven afectados, bueno, tendríamos que revisarlo porque posiblemente estén haciendo demasiadas cosas también. Otro de los principios importantes es el de no te repitas, ¿sí? Es decir, toda pieza de información debería estar por una sola vez, no debería estar duplicada, porque bueno, si tenemos información duplicada, eso va a implicar que cada vez que tengamos que hacer una modificación tengamos que hacerla en varios lados, y si nos olvidamos de cambiarla en algún lado, se va a producir una inconsistencia dentro de esa base de conocimiento. Y un colorario que podemos sacar de esto es que copiar y pegar código es un pecado, no hay que hacerlo nunca. Si uno siente la necesidad de hacerlo, es mejor, bueno, mover ese código para un procedimiento y tratar de llamarlo de los lugares que se necesite. Bueno, en cuanto a los comentarios, en general lo que hay que tratar es que el código se exprese por sí mismo. Los comentarios también es relacionado con el punto anterior, bueno, es otra forma más de la misma información que esté duplicada. Es decir, bueno, yo por un lado tengo el código, por otro lado tengo un comentario que dice lo que hace ese código. Bueno, es mejor que esa información esté solo en el código. O sea, si de repente uno está escribiendo código y siente la necesidad de que, bueno, esto capaz que no está del todo claro, voy a agregar un comentario para aclararlo, bueno, capaz que se puede tomar unos minutos, pensar de qué otra forma puede escribir ese mismo código de forma que quede más claro directamente sin necesidad de recurrir a él, ¿no? Bueno, otro caso bastante común es el de código comentado. Si de repente cambia la funcionalidad de lo que está implementado y bueno, esto por las dudas lo comento, lo dejo ahí por las dudas porque como que voy a borrar demasiado código. Después cuando otra persona llega, entra, lo ve y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer con este código? ¿Lo tengo que leer? ¿Le tengo que dar importancia? ¿Sirve para algo? ¿No? Bueno, hoy en día, con las herramientas que tenemos control de versiones, uno puede recurrir a versiones anteriores del objeto si es necesario, así que bueno, este tipo de cosas hay que eliminarlos porque bueno, de alguna forma también agregan ruido, digamos, a lo que nos interesa, que el programa sea fácilmente entendible. Obviamente hay algunos casos que los comentarios son útiles, de repente bueno, hay alguna aclaración de por qué algo se implementó de una forma que capaz que no era la natural y se implementó de otra, cosas que nos quedan por hacer, ¿sí? Bueno, por lo menos si se pone ahí, bueno, ya es un adelanto, los famosos to-do. Y bueno, también si se referencia código de externos y de terceros, que uno obviamente no puede cambiar bueno, y dejar mejor documentado en el código cómo funciona, bueno, obviamente agregado un comentario aporta. Bueno, otro tema importante es conocer el lenguaje, mantenerse actualizado. Nosotros que utilizamos GNexus, salen versiones nuevas y bueno, traen nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, capaz que los programadores que estamos más acostumbrados a versiones viejas, bueno, seguimos trabajando de la misma forma que antes y de alguna forma no nos actualizamos. Siempre es preferible tratar de
de hacer que el código sea declarativo más que procedural, ¿sí? Para eso nosotros en GeneXus tenemos las transacciones donde podemos poner reglas. Eso mejor hacerlo así, de esa forma, a través de un business component, en vez de estar utilizando procedimientos. Por ejemplo, si tenemos que obtener información, busquemos la vuelta y tratemos de usar data providers en vez de realizar procedimientos que hagan esas consultas, como una forma de no repetir el conocimiento de cómo tenemos que acceder a determinada tabla. Bueno, están los data selector que sirven para filtrar registros. Y bueno, otra de las cosas bastante útiles que tiene GeneXus ahora, el tema de los módulos y poder definir cuáles objetos de esos módulos son públicos y cuáles privados, así de forma tal de controlar un poco de cómo se usan. Bien, otro de los principios que deberíamos aplicar es la regla del Boy Scout. O sea, el código, como comentaba Cecilia recién, no se arregla por sí solo, al contrario, se deteriora. Entonces, bueno, tenemos que tomar la conducta de que cada vez que tengamos que modificar un programa, aprovechar para tratar de hacer alguna mejora, mejorar el nombre de alguna variable, sacar código duplicado, ese tipo de cosas, ¿no? La regla del Boy Scout tiene porque, bueno, tiene una regla que dice, bueno, tratar de dejar el campamento más limpio de lo que se ha encontrado. Bueno, sería lo mismo aplicado al código. Bueno, y como a veces es difícil explicar los conceptos en palabras, voy a tratar de por lo menos dar un ejemplo de un código GeneXus, ¿sí? Partimos de este código, se trata de un web panel, de un evento enter, ¿sí? de un web panel que tiene que hacer un login. Ya de por sí el código está bastante complicado de leer, tiene comentarios, pero no aportan nada, no me aportan información. Entonces, bueno, el resultado de un primer reprocesamiento de ese código, o sea, después de aplicarle un poco de estilo, ¿sí? Puede ser el siguiente, se agregaron algunos espacios en blanco para diferenciar la inicialización, después del control de errores, etcétera. Y bueno, por lo menos se puede leer un poco mejor, se mejoró la indentación también. Bueno, el siguiente paso, bueno, las cosas que vemos es que, pese a que el código general está en inglés, hay unas variables que están definidas en español. Y bueno, entonces vamos a cambiar esos nombres, pero bueno, si uno hace la traducción directa de usuario, tendería a ser user, que capaz que el concepto estamos usándolo para la tabla de usuarios. Entonces, bueno, quizás lo más correcto acá, como estamos tratando de capturar el nombre de usuario en realidad, bueno, sería poner username. Y bueno, en cuanto a la variable error, pese a que se está usando un numérico, notamos que también se usa solo como para definir si hay un error o no. Entonces, pues, lo más indicado sería pasar a usar un booleano. Bueno, este es el código resultado después de ese cambio. Bien, ahora si aplicamos el principio de simple responsabilidad, estamos en un web panel y acá estamos mezclando, además de la captura de datos, bueno, estamos viendo cómo se realiza esa autenticación, es a través de un web service, ¿sí? Entonces, bueno, lo preferible, lo que hay que hacer es mover todo eso por fuera y dejar el web panel solo con lo que tiene que ver con manejo de interfaz de usuario. Y el código resultante es ¿sí? O sea, se movió toda la parte de autenticación, simplemente se piden los datos y se llama el método que hace la autenticación, y si hay errores se muestran, y si no, se continúa con el inicio de sesión y se lleva al usuario al panel principal. Bien, y acá una de las cosas que vemos es que, bueno, la sesión se está guardando en una web session, ¿sí? Simplemente se guarda el identificador del usuario logueado, y de alguna forma no se está cumpliendo el manejar el mismo nivel de atracción, ¿sí? Acá yo en este código, si yo lo tuviera que explicar, diría, bueno, si no hay errores, creo la sesión. Y bueno, y eso en realidad es lo que yo debería haber reflejado ahí. Acá yo estoy viendo el detalle de cómo se crea esa sesión. Entonces, bueno, una forma de prolijarlo sería crear un procedimiento auxiliar que puede tener una sola línea de código, pero bueno, ahora tengo encapsulado ahí la lógica de cómo se crean las sesiones, y bueno, ahora sí el código de arriba está bastante más legible. Bien, y creo que en cuanto a esto no hay mucho más para hacer. Volvemos al procedimiento de autenticación de usuarios. Bueno, parte de lo que está distorsionando un poco, ¿entendés? Ese procedimiento es, bueno, acá hay mucha lógica que tiene que ver con la configuración del location, es decir, que se especifica dónde se va a consumir ese web service. Y bueno, es probable que no sea el único web service que estoy llamando de esa aplicación. Entonces, por un lado, esa configuración de location es probable que se esté repitiendo en otras partes de la base de conocimiento. Así que, bueno, lo que puedo hacer es moverlo a un procedimiento especial para eso, con lo que quedaría algo del estilo, ¿sí? Y bien, si sigo analizando el código de arriba, bueno, podría decir, bueno, capaz que no me interesa
en la validación del usuario de la contraseña no me interesa reflejar que sea a través de web service, porque podría querer ocultar ese hecho, pero bueno, acá aplicando un poco del sentido común, capaz que se nos complica un poco para manejar los errores, que bueno, que están ahí bien manejados, por lo menos la parte de la invocación del web service. Así que prefiero dejarlo así. Y bueno, teníamos un código que era bastante de leer, terminamos con más código, pero bueno, cada procedimiento hace una cosa, hace solo eso y lo hace bien, y yo creo que se mejoró bastante en lo que es la legibilidad del código. Bien, si tenemos que resumir lo de esta charla, bueno, obviamente es muy importante mantener el código limpio, es muy importante mejorarlo a lo largo del tiempo, tratar de dedicarle tiempo a eso, y bueno, y es nuestra responsabilidad como programadores que así lo sea. Y si tenemos que resumir todo el concepto de la charla en un único principio, podemos decir que tenemos que cumplir el principio de Feliz Domingo, que sea un programa hecho con amor. Bien, muchas gracias.